Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo vean el video. Hoy vamos a pasar la clase que corresponde a la clase número 2 para nosotros, ¿cierto? Que concierne a la materia de la conciencia moral y ética, ¿ya? Frente a este tema, la modalidad va a ser la siguiente. Vamos a ver el contenido que ya tienen arriba en su asignatura en Classroom, la cual ya se les fue entregado, y vamos a ir reflexionando, ¿cierto?, los aspectos de este apunte y desarrollar al final del contenido grande del apunte, que es moral y ética, una explicación para diferenciar estos dos tópicos, ¿ya? Porque si bien podríamos entender la diferencia a través de un texto, por ejemplo, igualmente puede quedar ciertas dudas de cuál es en realidad la diferencia de dos conceptos que se entrelazan mucho. De hecho, etimológicamente significan lo mismo, ¿ya? Pero posteriormente, a través de un desarrollo histórico, se le ha dado un contexto distinto de lo que nosotros entendemos por moral y lo que nosotros entendemos por ética. ¿Bien? Por tanto, vamos a avanzar frente al apunte, en la cual comienza explicando que para determinar la noción de conciencia moral acudiremos una vez más a nuestra propia experiencia, ¿ya? Y acá coloca dos letras esenciales para dar la explicación. La A es un hecho que nadie de nosotros juzga las acciones de un vegetal o un animal irracional como acciones morales o inmorales, ¿ya? Obviamente está poniendo en un aspecto inanimado a lo mejor, o un ser del cual no tiene los dos aspectos importantes para poder elegir, tener libertad, que si bien, ¿verdad? Si están en el curso de la carrera de Administración Pública, hay un ramo, una asignatura que se llama Introducción al Derecho, de cual vemos los actos humanos, ¿ya? Y para que estos actos sean humanos, tienen que contemplar dos elementos que son esenciales. Ya estamos hablando del aspecto cognoscitivo, que es el aspecto racional de la persona, y el aspecto o el otro elemento que es el elemento volutivo, que es todo lo que concierne a la voluntad del ser humano. Teniendo estos dos elementos, la persona puede ser libre, y siendo libre puede elegir, ¿ya? Que acá obviamente en este aspecto estamos hablando de que un vegetal o un animal irracional, como acciones morales o inmorales, no puede discernir entre lo bueno o lo malo. Por tanto, porque carecen de esta parte que es de estos dos aspectos, de hecho, de estos dos elementos que son tanto el aspecto moral, perdón, de un aspecto para discernir si es lo bueno o lo malo, ¿ya? No obstante ello, de que a un perro, por ejemplo, o un animal, o un león, lo que sea, le faltan estos dos elementos, ya sea el aspecto volutivo, que el aspecto cognoscitivo, que es el pensar y la voluntad, el humano también no está ajeno a poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, si le falta principalmente uno de estos elementos, que es el aspecto cognoscitivo. Supongamos personas que tienen discapacidad, personas que tienen algún trastorno psíquico, de los cuales han sido provocados por alguna enfermedad o algún accidente, etcétera, pierden este elemento cognitivo. Por lo tanto estas personas no tienen discernimiento de poder optar o verificar si es que entre en lo bueno, el buen actuar, o el mal actuar. Bien, por lo tanto las personas no están ajenas a que puedan perder, discernir esto entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Por lo tanto es importante que tengan estos dos elementos. Solo un ser humano es sujeto de actos morales o inmorales, lo que estábamos explicando. Podemos, por tanto, concluir que la conciencia moral es una función de la persona humana, ¿ya? Y segundo, la letra B, dice: la experiencia nos enseña que ciertas personas observan una determinada conducta moral y que otras se conducen de forma inmoral. En consecuencia, la conciencia moral no es algo añadido a la persona, sino que es la misma persona el sujeto de la conducta moral, ¿ya? La conciencia moral es una realidad dinámica que capacita al hombre para captar y vivir los valores morales, ¿ya? Su desarrollo y perfección dependen del desarrollo y la perfección de la personalidad de cada hombre, ¿ya? Por lo tanto, se da básicamente la misma vuelta del mismo punto anterior.
Y posteriormente habla de los elementos constitutivos de la conciencia moral, que nos indica que los elementos racionales que concurren a la formación de los juicios, podemos tener, los juicios son formulados antes y después del acto. Es importante tener este momento de reflexión. Los juicios previos al acto moral ya realizado establecen los principios, ¿bien? Y da un ejemplo, inclusive esta letra, que nos indica que, por ejemplo, hay que hacer el bien y evitar el mal, ¿ya? En otras palabras, se juzga que si tal acto es bueno, debe ser realizado. Si es malo, debe ser evitado. ¿Ya? Los juicios después del acto, una vez realizado el acto, la conciencia lo acepta si fue bueno y rechaza en el caso de que haya sido malo, ¿ya? La conciencia juzga también si el acto fue digno de recompensa o de castigo. Si fue malo, se pronuncia sobre la obligación de reparar los males causados. Entonces, yo me imagino que leyendo este apartado, este simple ejemplo, sabemos perfecto lo que nos dice, ¿ya? De que hay un elemento racional que conduce o que concurre a la formación de los juicios, de determinar si esto es malo o bueno, que puede ser previo al acto de la moral o que puede ser posterior, ¿ya? Pero la pregunta que yo creo que les nace a muchos de ustedes es ¿quién constituye que un acto es malo o quién constituye que un acto es bueno? ¿Bien? Entonces ahí tenemos que recurrir a algo que me parece que lo vemos más adelante, es el concepto de moral en sí, por lo menos tener una noción de dónde nace esta noción de moral, ¿ya? Y frente a esta situación tenemos que entender de que moral viene de un término latín, ¿ya? Y este término latín habla de mores, y mores significa costumbre. Por lo tanto, las costumbres son las costumbres morales o costumbres valóricas de un sistema valórico que se han ido instaurando dentro de una sociedad, de un pueblo, de una agrupación colectiva de personas y que obviamente ha sido aceptado y ha sido determinado lo que ellos consideran como un actuar bueno o un actuar malo, dentro de su grupo, de su colectivo, lo que sea, ¿bien? Pero intrínsecamente han llegado, o mejor dicho, tácitamente han establecido qué principios, o mejor dicho, qué conductas van a repetirse como costumbre y van a ser aceptados dentro de esta colectividad humana, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las costumbres como sociedad, entendemos que llegar a la hora es un buen acto social, ¿ya? Es un buen acto social, que corresponde moralmente ser una persona que llega puntualmente a la hora. Pero, por ejemplo, supongamos que en las clases, hay otra colectividad que va a ser los compañeros de curso. Si se llegase a reiterar los atrasos del curso y obviamente no hay una sanción o tampoco hay un miedo al castigo que puede imponer el profesor, porque de hecho el profesor también no pone medidas o resguardo, tolera cierto acto de atrasos, por ejemplo, o de hecho, derechamente él llega retrasado también, se instaura un código propio de ese curso del cual no se considera tan mal llegar tarde, porque es una acción tolerable para el curso. Por tanto, esa moral varía frente a la moral que se pueda tener dentro de una sociedad. Y dentro de esa colectividad se tolera a lo mejor un margen de retraso de 15 minutos porque se llegó a un consenso como grupo, bien de una forma tácita. ¿Entienden? Entonces se entiende de que ese actuar dentro de la colectividad del curso es un acto aceptable, por lo tanto un acto que no es reprochable, no es malo, pero sí podría, ¿cierto?, ser visto si es que ese mismo estudiante está trabajando, llega al trabajo y es un acto repudiado por el empleador, puede ser obviamente
incluso una causal legalmente reiterado el atraso podría ser una causal de despido. Bien. Posteriormente dice la B, los sentimientos morales antes del acto. El hombre naturalmente tiene la tendencia de hacer el bien y evitar el mal. Ya intrínsecamente esa es su razón. Y es una razón de la cual se ha instaurado de los principios de la historia, ¿verdad? De que el hombre, para la trascendencia humana, ya es hacer el bien. Entonces experimenta a la vez respeto al deber y por ende aprecia la conducta buena y menosprecia a la conducta mala. ¿Ya? Los sentimientos morales después del acto, el deber cumplido produce en el hombre alegría, satisfacción, regocijo. Al no cumplir con su deber, el hombre suele llenarse de tristeza y a veces incluso de un remordimiento, vergüenza por el mal causado. ¿Ya? Los elementos activos son actos de voluntad. Acuérdense, voluntad, ¿qué es lo que estábamos viendo anteriormente? ¿Los animales tienen voluntad? No lo tienen. ¿Quiénes tienen? El ser humano, como es como un ente humano, tiene dos elementos, la voluntad y el aspecto de inteligencia racional, cognoscitiva. ¿Ya? Una vez que la inteligencia ha concebido el objetivo, la voluntad elige los medios necesarios para alcanzarlo y finalmente busca su ejecución. Por lo tanto, tenemos la presencia de estos dos elementos. ¿Cuáles son? Muy bien. Voluntad y la parte inteligencia, la parte cognoscitiva del ser humano que nos hace propios en la especie. Bien. Posteriormente, el contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados, ¿ya? La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son la costumbre, normas, tabúes, convenios establecidos por cada sociedad. Y aquí yo creo que es donde se puede generar la confusión en ustedes, ¿ya? Porque si leemos bien, la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales. Puede ser que ustedes puedan pensar de que esto se está viendo de un aspecto prácticamente científico, ya de un estudio científico de la ética, y no quiero que lo analicen de ese aspecto, porque de un método científico podríamos, o de una ciencia, por ejemplo, podríamos estar pensando de que se está ocupando la observación como método científico o de ciencia, y en este caso no lo estamos. No estamos para observar el comportamiento y de ahí poder decir, esto es una ciencia de la ética. No, realmente la ética está relacionada al estudio fundamentado de los valores, pero de un aspecto personal, interna del individuo. Bien, reflexivo, pensante. Y ahí después, posteriormente, cuando cerremos este gran tema, van a saber la diferencia, que ahí está hecha la diapositiva que tienen en pantalla. ¿Ya? Pero vamos a ir con calma y vamos a ir analizándolo, pero quiero que ustedes tomen esto no como una ciencia de la ética, en el sentido de que se estudia en base a la observación de la moral. No. Es mirado, ¿cierto?, de un punto de vista interno, individual de la persona, de la cual tiene la capacidad de reflexionar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ojo con eso. Bien, chicos, ojo con eso. Vamos a pasar nuevamente a este tema, pero es importante que lo tengan ahí, resérvenlo, guárdenlo como un punto incómodo en su mente, de que este punto es el importante diferenciador entre la ética y la moral. Esta es la parte importante, porque de esta clase la pregunta de prueba más adelante va a ser esto, que ustedes me planteen cuál es la diferencia entre la moral y la ética, ¿ya? Así que anoten esta pregunta. Es la única pregunta que se les va a plantear en una prueba, ¿cierto? Que va a aparecer. Diferencien la moral y la ética, ¿ya? Y que la expliquen. Y posteriormente dice, la relación entre ética y moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad, ¿ya? Y posteriormente habla de la ética, como subtítulo,
y nos indica que la ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Quédense con eso, chicos. Carácter. Carácter. ¿De dónde viene la palabra ética? Ethos, y que significa carácter. ¿Ya? Es la parte, es el significado más puro de lo que es ética. Y si ustedes buscan por YouTube, buscan en libros el concepto de Hegel o otro filósofo, ¿cierto? Se van a dar cuenta de que solamente lo asimilan a carácter. ¿Bien? La ética estudia los principios que debe regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional. ¿Se acuerdan? De manera racional. Fundamentada, científica y teórica, pero desde un punto de vista interno. O sea, yo como individuo podría pensar qué es lo correcto, qué es lo bueno, ¿ya? O qué es lo malo. Se puede decir que la ética es, en este sentido, una teorización de la moral, que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre en nuestro alrededor, aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales. Otra vez, parece entrar en contradicción con estas. Y se incluye un ejemplo, desde el punto de vista de la ética profesional, un abogado está en la obligación de defender a su cliente, aunque sea culpable, ya que debe resguardar su derecho a la legítima defensa consagrada en la ley, para ser exacto, en la Constitución, como principio de legítima defensa. Como un principio fundamental de la libertad y la igualdad. De esta manera, el derecho a la legítima defensa priva sobre la moral, es decir, es independiente del hecho de que el cliente haya obrado con mala conciencia, le corresponderá al juez determinar si merece o no castigo. Y esto sí, efectivamente, es un muy buen ejemplo, porque en sí hay este juego, este rol, en el cual se indica que la ética es contradictoria, ¿ya? Por ejemplo, defender a un violador o un ladrón, ¿ya? Que incluso todo equivale a que él es culpable. De hecho, él se reconoce con anticipación de que es culpable. En sus declaraciones con los medios es culpable. Él reconoce su hecho. Pero igualmente, ¿cierto? Por un tema de ética profesional, esta persona tiene derecho a una legítima defensa y de obviamente tener un abogado. Este abogado, si bien o mal comparte los ideales de justicia o lo que sea, ¿cierto? Está en contra de este cliente, etc., igualmente tiene que hacer su trabajo. ¿Bien? Algunos ejemplos de ética y moral son decir la verdad, no hacer trampa, ser generoso, leal, mostrar solidaridad con personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con bienes ajenos, entre otros. ¿Ya? Estamos hablando de puros factores negativos de los cuales la moral y ética están en un sentido de vista positivo. No hacer trampas, decir la verdad, ser generoso, leal, mostrar solidaridad, etc. ¿Estos valores servirán en el mundo laboral? Claro, efectivamente. De hecho, estos valores son los cuales no se aprenden, por ejemplo, en un centro de formación técnica. O sea, en este caso sí puede tomar conciencia a través de este ramo, de esta asignatura, pero no es común que se enseñe, ¿ya? Y de hecho esto es lo que se parte de que se entiende incorporar en un profesional técnico a nivel superior después en el mundo laboral, ya que no solamente sea una persona competente con las herramientas necesarias técnicas, sino que además tenga incorporado un buen razonamiento de valores morales y que estos valores morales no sean solamente arrastrados a la persona, inculcados por terceros, por la comunidad, etcétera, sino que también este profesional tenga la capacidad ética de poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo dentro de la colectividad de su mundo laboral. ¿Bien? A menudo los términos ética y moral son confundidos, y esto es natural, ¿ya? Es natural. ¿Por qué razón? Porque si bien nace del latín lo que es moral, viene inculcado lo que es mores, que es costumbre, igualmente llega al mismo origen de la palabra ética, que es ethos, que es carácter. Por lo tanto,
la moral, que es mores, también, si lo queremos traducir al griego, vamos a llegar que es carácter o costumbre, ¿ya? O sea, van a llegar al mismo concepto. Y por eso, históricamente, se ha entendido que es éticamente incorrecto lo que se dice de ese profesional, como por ejemplo, ¿cierto? O inmoralmente correcto lo que hizo. Se tiende a confundir estos dos términos, de los cuales tienen un hilo muy delgado de diferenciación. ¿Bien? Existen cierta diferencia entre esto. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter, mientras que la palabra moral proviene del vocablo, en este caso, ¿cierto? Hay una equivocación en el apunte, pero es vocablo latín. Latín, mores, que significa costumbre, que posteriormente, ¿cierto? Por el castellano directo, se transformó al griego, que corresponde a lo mismo, pero directamente es costumbre o carácter, ¿ya? Y se le asimila lo mismo. Que estas dos palabras, ¿cierto? Son costumbre o carácter, va a ser lo mismo, ¿bien? En otras palabras, el comportamiento moral corresponde a una serie de costumbres establecidas por un grupo de individuos, mientras que el comportamiento ético es definido por el carácter, también por favor subrayen esa palabra, porque más adelante cuando veamos la conclusión, que vamos a explicar la diferencia de estos dos puntos, tanto moral como ético, el tema de carácter va a ser el punto diferenciador, ¿ya? Que vamos a explicar obviamente también la personalidad, dónde viene el carácter de la personalidad, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el comportamiento moral corresponde a una serie de costumbres, ¿cierto? Establecidas por un grupo de individuos. Acuérdense de qué, del ejemplo de la persona que llega atrasada a la clase, de la persona que llega atrasada a su trabajo. Las diferencias que se van haciendo tolerables dentro de esos dos grupos puede variar del grupo del curso que llegó a un consenso, ¿verdad? Que fue implícito para llegar atrasado y es tolerable por todos, hasta del mismo profesor, pero no va a ser la misma moral de llegar atrasado, ¿cierto? A lo que pueda concebirse en una sociedad o en el plano laboral, ¿ya? Ojo con eso. Mientras que el comportamiento ético es definido por el carácter de un individuo, plano propio, plano individual de una persona, ¿ya? Entonces, en la siguiente tabla se especifican, de su apunte, se especifican las diferencias entre la ética y la moral, ¿ya? Y diciendo que la moral es una costumbre de un grupo, que nace un grupo, una comunidad, una sociedad, de los cuales han llegado a un consenso implícitamente de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿bien? De lo que es bueno o lo que es malo. Y la ética son los principios que guían el comportamiento del individuo apoyándose a discernir entre el bien y el mal. Hay un proceso cognitivo, ¿se acuerdan? Ojo con eso. Otra característica, creada por un colectivo, y la ética varía de un individuo a otro y de una situación a otra, ¿ya? La moral no se puede aplicar en los negocios, la ética se puede aplicar en los negocios. Otra diferencia, los principios morales son concretos y no dependen de la situación. En cambio, esto está muy amarrado a lo que ya indicamos de la ética, los principios éticos son abstractos, por lo tanto dependerán del y ahí nos quedamos cortos, ¿cierto?, con esa palabra en el apunte, pero dependerán del contexto, ¿bien? Del contexto. Entonces, ejemplos de moral. La moral se refiere a las creencias culturales y religiosas del grupo. Nuevamente, hay un grupo externo que nos implanta, es prácticamente un determinismo, que nos llegan y yo heredo esas creencias, ya sean culturales, ya sean religiosas, las heredo sin un proceso de reflexión y las obtengo de lo que es bueno o lo que es malo y yo las asimilo y las considero parte de mí sin ningún tipo de reflexión, las obtengo por sí solas, ¿ya? La moral ofrece una serie de reglas en cuanto a lo que es correcto o adecuado para cualquier situación. En este sentido se puede decir que es lo que se considera moralmente correcto no siempre es objetivamente correcto, ¿ya? A continuación se presentan 10 ejemplos de comportamiento moral, ¿bien? Situación, ¿cierto?, de la cual son de toda lógica,
que es decir la verdad, por ejemplo, lo vamos a ir diciendo rápidamente porque esto ya es más fácil de entender. No hacer trampas, respetar nuestra vida y, los demás, y de las demás personas, bien, ser generosos. Esto sí me pareció bonito compartir. El ser generoso, como ejemplo de moral, comúnmente uno lo asimila a un desprendimiento, ¿verdad?, de económico, patrimonial de la persona, material. Y no solamente podemos ser generosos haciendo ese desprendimiento, sino que también puede ser en un plano inmaterial o no material, que puede ser, por ejemplo, compartiendo la alegría o el optimismo, ¿ya? Sus energías, su positivismo, etcétera. O sea, se puede ser generoso en otros planos de los cuales no solamente genera un desgaste económico patrimonial. De hecho, un trabajador en este plano generoso genera un buen clima laboral del cual trae ventaja de otra persona que pueda ser muy capacitado, ¿cierto?, técnicamente, pero que no genera un clima laboral. Llega a ser incluso más atractivo un trabajador así, ¿bien? Así que ojo con eso, porque es uno de los rasgos de un líder, por ejemplo, y de un buen trabajador, obviamente, ¿ya? Que genera buen clima laboral. Ser leal, vivir de acuerdo a las reglas de la sociedad, no envidiar, altruismo, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Obviamente este es uno de los ejemplos de los cuales se hereda a través de reglas y normas religiosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, personas que no son creyentes podría ser perfectamente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es en realidad vivir de acuerdo a las normas de hacer lo correcto, de ser íntegro, ¿ya? Íntegro es hacer lo correcto, ¿cierto?, frente a las situaciones de la vida, ¿ya? Para que obviamente las personas que no son cristianas o religiosas puedan tomarlo desde ese punto de vista, de ser íntegro, de hacer lo correcto, aunque nadie lo esté viendo, ¿bien? No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿ya? Es una regla de reciprocidad, de la cual consiste en que yo espero lo mismo de lo que yo obviamente otorgo. O sea, no espero que si yo, por ejemplo, espero un respeto, obviamente yo tengo que ser respetuoso, ¿bien? Ejemplo de ética. La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios que rigen la conducta de un individuo. Los principios éticos dependen de la situación en la que una persona se encuentra y varían de un individuo a otro. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos la aceptación, que son los principios éticos, es la aceptación hacia todo lo que sea diferente. En este sentido, el racismo, la homofobia, la xenofobia son comportamientos no éticos, ¿ya? Por lo tanto, la aceptación está muy ligado al principio de la tolerancia, ¿ya? Al principio de la tolerancia. Caridad es una virtud que involucra la benevolencia hacia los otros individuos. Caridad será lo mismo que generosidad. Cuando yo, por ejemplo, teniendo recursos, otorgo una colaboración o una moneda a una persona que lo necesita en la calle, ¿eso será un acto de generosidad o caridad? ¿Se lo han preguntado? ¿No? Piénsenlo. La diferencia entre caridad y generosidad es que la caridad, ¿cierto?, no denota un desgaste o un sacrificio a la persona que la otorga, ¿ya? Pero en cambio la generosidad sí denota un sacrificio en la persona que está otorgando esa ayuda o ese beneficio. Por lo tanto, una persona que otorga un dinero, que obviamente teniendo los recursos, el patrimonio necesario, lo otorga, es un acto de caridad. Es un acto de caridad. ¿Bien? Cuando hay un sacrificio por medio,
del cual obviamente incluso cae en un riesgo la persona que lo otorga, ¿verdad? Estamos hablando de generosidad. Por ejemplo, esto se simplifica mucho el concepto del padre Alberto Hurtado, dar hasta que duela. Ahí estamos hablando de actos de generosidad. Bien, esa es la diferencia. Respeto, compasión, responsabilidad, empatía, igualdad, integridad, hacer lo correcto obviamente, aunque incluso nadie lo vea. Una persona íntegra es aquella honrada cuyo proceder es tanto ético como moral, que hace lo que dice y que no intenta aprovecharse de los demás. Y justicia, ¿ya? La justicia es una virtud que señala que cada persona reciba lo que corresponde, ¿cierto? Lo que merece recibir. Y la transparencia, ¿ya? La transparencia es un principio ético que se relaciona con la honestidad. Por ejemplo, si se toca entrevistar a un amigo, para ofrecerle un trabajo y le das el puesto a pesar de que éste no cumpla con los requisitos, tu proceder no será transparente, sino que parcializado. Contrario sería el ejemplo de que tu amigo que entrevistaste cumple con creces, ¿cierto?, los requisitos para el cargo. ¿Bien? Entonces, dicho esto, y viendo esto, lo importante y lo que le estaba mencionando, ¿cierto?, que es importante que ustedes diferencien verdaderamente la diferencia entre moral y ética, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Vamos a ver a continuación. Y por tanto, tenemos lo que ya habíamos mencionado, de que moral latín viene de mores y ética del griego ethos. Mores tenemos que hacer referencia a costumbre. Todo va a llegar también a costumbre, a carácter. Ético griego ethos también va a denominarse carácter, ¿ya? ¿Cierto? Y posteriormente tenemos, vamos a cambiarlo esto, tenemos que mencionar de que el carácter que nos genera estas dos palabras menciona que tenemos que llegar al entendimiento de lo que es la personalidad, ¿ya? ¿Y qué entendemos nosotros como personalidad? ¿Qué es tener personalidad? ¿Qué es ser personalidad? ¿Qué es tener personalidad? Y algunos podrían pensar de que son el conjunto de valores, principios, individualidades, características que puede tener un individuo, ¿ya? O es la forma de identificar a una persona, por ejemplo, o derechamente que son las personas. La personalidad viene de personas, ¿ya? Y todo eso está correcto, ¿ya? Va dentro de lo que es la personalidad, porque todo va vuelto a lo que nosotros entendemos que es el temperamento más el carácter. Y eso es lo que conforma la personalidad, ¿ya? El temperamento más el carácter. Y la diferencia entre el temperamento más el carácter es lo importante de entender esta palabra. Y el temperamento vamos a entenderlo como el temperamento es el aspecto que no cambia, ya que uno nace con este conjunto de atributos y es hereditario, ¿bien? O sea, va a un tema más biológico del cual conforma nuestro temperamento, ¿ya? Y por lo tanto no se puede cambiar porque es un plano biológico, ¿ya? No obstante eso, tenemos lo que es el carácter, y el carácter sí se puede cambiar porque sí se va a formar. Y se forma a través del carácter, a través de lo que nosotros vamos aprendiendo a través de nuestra experiencia, a través de nuestra familia, a través de nuestros amigos, a través de nuestros compañeros, a través de nuestro curso, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos ir amoldando estas formaciones, esta experiencia a través del conjunto colectivo que nosotros nos rodeamos. Y frente a eso, nuestro carácter se va a ir amoldando, ¿bien? Y ojo que esto sí se puede ir cambiando, se puede ir trabajando, ¿ya? Cambio el temperamento, y lo importante es decir que no se puede cambiar, sino que eso es lo que uno ya viene determinado por herencia.
Por lo tanto, tenemos que mencionar de que estos dos aspectos son un tema psicológico, de lo cual conforma lo que es la personalidad, ¿ya? A través de un autor, ¿cierto? José Luis Aranguren, fue uno de los filósofos y ensayistas españoles más influyentes en su tiempo, estamos hablando del siglo XX, en su trabajo filosófico como escritor y profesor en la ética de la Universidad Complutense, ¿ya? De Madrid, y enfatizó la importancia de los intelectuales en una sociedad cada vez más mecanizada, injusta y deshumanizada. ¿Ya? Tenemos que hablar que fue autor de la obra de Ética, Religión. Por lo tanto, en esa obra habla frente a la diferenciación que se tiene entre esta costumbre que está hablado de la moral, ¿ya? Frente a ética, ethos, que es el carácter, ¿ya? Y es bastante asertivo lo que postula, ya que nos da un punto de diferenciación entre lo que es la moral y lo que es la ética, ¿bien? Planteando, ¿cierto?, de que, vamos a ver si está en la próxima diapositiva. Claro, efectivamente, la moral viene, o tenemos que verlo desde un punto de vista de moral vivida, y la ética de una moral reflexiva, ¿ya? Por tanto, esta moral vivida, vamos a ver lo que está, si nos podemos ayudar con la otra diapositiva. No. La moral vivida, ¿ya? Es todo lo que a nosotros nos arraiga sin un proceso reflexivo o de pensamiento, sino que nos arrastra frente a este tipo de costumbres. Bien, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, muchos de ustedes a lo mejor en su familia son creyentes de una religión católica, ¿ya? Frente a eso, muchos o algunos de ustedes, ¿cierto?, se bautizó, hizo su primera comunión, solamente por una creencia, ¿cierto?, o una costumbre de que su familia instauró, ¿ya? Muchos de ustedes a lo mejor lo hicieron cuando chicos, ¿verdad? O fueron adoptando estas costumbres dentro de la familia, de las cuales no se cuestionaron a lo mejor muchos de eso. A eso nosotros le llamamos moral vivida, moral que viene del exterior, de la cual se implanta en nosotros y tenemos estas costumbres religiosas, ¿ya? En cambio, cuando nosotros empezamos a cuestionar por qué me tengo que bautizar, por qué tengo que hacer la primera comunión, si es correcto o no es correcto realizar la primera comunión, el bautismo, vuelvo a reiterar, esto es un plano netamente de ejemplo, podría ser no en un plano religioso, sino que en un plano social, cultural, económico, etc. Pero estamos tocando el ejemplo. Si es correcto o no es correcto bautizar, hacerme la primera comunión, etc., ¿cierto? Estamos cuestionando un proceso si es bueno o malo. Cuando nosotros hacemos ese proceso de reflexión, pensante, etc., caemos en lo que nosotros entendemos por ética, ¿ya? Si no hacemos ese proceso pensante, reflexivo de nosotros mismos, qué es lo bueno, qué es lo malo, estamos haciendo en un plano de ética. Si nosotros aceptamos de lo que la sociedad considera lo que es correcto realizar y nosotros la empezamos a practicar, estamos hablando de una moral, ¿ya? Una moral aceptada por esta colectividad de personas, ¿ya? Esa es la gran diferencia, chicos, y que obviamente ustedes tienen que entender esta diferenciación porque es bastante interesante en qué plano nos encontramos frente a los que están haciendo el curso de Introducción al Derecho, por ejemplo, el entendimiento de lo que va a ser la próxima clase y también porque nosotros estamos viendo las normas de conducta dentro de la sociedad, que hablamos de las normas religiosas, las normas morales, etc. ¿Bien? Así que espero que les haya gustado esta primera parte de la clase. Ahora va a venir el video también acompañado, ¿cierto? Lo que es el tema de las políticas de la inclusión de género, equidad de género.
y la igualdad versus la desigualdad. Bien, así que nos vemos en el próximo video. Bien, que estén bien, chicos, y espero que hayan aprendido la diferenciación entre la moral y la ética. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.